saben, hemos estado teniendo una serie que lleva el título del papel de la ley en el Evangelio. Aún no hemos terminado esta serie, todavía tenemos algunos estudios más para cubrir sobre esta temática de la ley y luego vamos a tratar otros temas. Ahora, el estudio del día de hoy lleva el título Las obras, condición para la salvación. Ese es el título de este estudio, las obras, condición para la salvación. En nuestro estudio anterior estuvimos hablando sobre la fe y la ley. Vimos la relación que había entre la fe y la ley. Y en el anterior, más atrás, estudiamos sobre la ley y la gracia. O sea, la gracia, el papel que tiene la gracia en relación con la ley. Cómo se relacionan estos dos puntos en el Evangelio. Ahora vamos a ver que según lo que la Biblia enseña acerca de las obras de justicia, las obras son una condición para la salvación. Una condición se puede definir como un requisito, algo que Dios te pide que cumplas para que sea efectiva la salvación. Que si no se cumple con esta condición, si no se cumple con este requisito, pues se pierde la salvación. Explicábamos también en nuestro estudio anterior que hay una diferencia entre la causa de nuestra salvación y las condiciones y los requisitos para nuestra salvación. Poníamos de ejemplo la ilustración de una persona que cree en el Señor Jesucristo, estudia la Biblia, ora, canta, alaba a Dios, predica, se bautiza, asiste a la iglesia, diezma y guarda cada séptimo día sábado para el Señor. Pero la Biblia resulta que es una fábula, una mentira, y Cristo nunca vino a morir por la raza humana. ¿Cuánto de eso que hizo esta persona le acercó a la salvación? Nada de eso le acercó a la salvación. Ni sus oraciones, ni sus cantos, ni su estudio de la Biblia, ni su predicación, ni su bautismo, ni la entrega de sus diezmos, ni la observancia del sábado. Nada de eso le acercó a la salvación si Cristo realmente nunca murió por él. Así que la causa, la razón por la que alguna persona va a entrar al reino de Dios y va a ser salvo es una sola. Y es la iniciativa de Dios, por medio de Cristo, de salvar al pecador y de perdonarlo. Si Dios no perdona al pecador, por medio del sacrificio de Cristo hecho en lugar de ese pecador, pues ese pecador jamás sería perdonado por sus pecados y jamás tendría derecho de entrar al reino de los cielos. Así que la única causa por la que una persona va a ser salva es por lo que Cristo hizo, no por nada de lo que haya hecho este pecador. ¿Entiendes? Por ninguna obra de justicia que haya hecho este pecador. Ahora, si miramos el mismo asunto desde otra perspectiva, si Cristo murió por ese pecador, fue su sustituto, le ofrece el perdón, pero este pecador no se arrepiente, no estudia la Biblia, no alaba a Dios, no invoca el nombre del Señor, no se bautiza, no se arrepiente de sus pecados, no los abandona, no entrega el diezmo, se los roba, no guarda ningún mandamiento de la ley de Dios y viola el sábado. ¿Cuánto se va a salvar ese pecador? Nada. Así que estos requisitos del Evangelio, si bien no son la causa por la que este pecador va a ser salvo, sí son requisitos, condiciones que Dios pide que el pecador cumpla para que pueda ser salvo. Así que ahí tenemos la diferencia entre la causa de la salvación y los requisitos para la salvación, dentro de los cuales la observancia a los mandamientos es un requisito para la salvación, así como lo es guardar el sábado y diezmar. Nada de eso es la causa de nuestra salvación, pero sí las condiciones. Uno no alcanza el favor de Dios y la justificación por medio de estas obras, porque eso Dios se lo ofrece gratuitamente, pero sí retiene y conserva el perdón de Dios y la justificación cumpliendo con estas obras y estos requisitos, porque si no cumple con estos requisitos y estas obras,
puede perder el perdón y la justificación que Dios le ofreció gratuitamente. Así que tanto la causa como los requisitos tienen que ir juntos, unidos en un mismo proceso, que es el proceso de la salvación. En el mundo cristiano, lamentablemente, se quiere hablar mucho de la causa, de lo que Cristo hizo, de que Cristo me ama, me justifica, me perdona gratuitamente, pero se quiere hacer a un lado las condiciones o los requisitos para la salvación. Como que el hombre no tiene nada que hacer para ser salvo. Y esto no es cierto. El hombre tiene que hacer ciertas cosas para ser salvo. Así que vamos a leer lo que la Biblia tiene que decir respecto a este tema. Vamos a probar con evidencia bíblica de que el hombre sí tiene algo que hacer, tiene obras que cumplir para retener la salvación y finalmente ser salvo, entrar al cielo. Vamos en primer pasaje a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí hay algo interesante que tenemos que aprender. Aquí él escribe a la iglesia y dice que no deben obedecer porque estaba Pablo allí presente con ellos. Y como algunos tenían cierto temor o respeto por la persona de Pablo, bueno, Pablo está entre nosotros, vamos a andar en obediencia. No, uno no debe obedecer y comportarse correctamente solo porque está entre la presencia de Pablo o de un pastor o de Ronald. Hay que obedecer siempre, aunque Pablo no esté presente, aunque el Señor Jesús no esté presente aquí en la tierra, aunque nadie nos esté mirando, aunque nadie aparentemente nos vigile, tenemos que ser obedientes. Ahora dice, mucho más por el mismo hecho de que no está presente. Ahora dice algo interesante que es lo que queremos señalar de este pasaje. Dice, ocupaos. Cuando una persona se ocupa, trabaja, ¿no es así? Termina diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Tenemos que trabajar en nuestra salvación, pero no se supone que la salvación es tarea de Dios. No es por gracia, no es algo que Dios hace en favor del pecador y que el hombre, el pecador, no puede hacer nada por salvarse. ¿Cómo pues entonces dice la Biblia aquí que tenemos que ocuparnos y trabajar en nuestra propia salvación con temor y temblor? ¿Cómo es esto así? ¿Qué parte tenemos que hacer nosotros para resolver nuestra salvación? Porque en realidad la Biblia presenta que la salvación del pecador es una obra cooperativa. ¿Saben lo que quiere decir cooperativa? Es una cooperación entre Dios, la deidad, y el pecador que ha quebrantado la ley de Dios. Dios ya hizo toda su parte y continúa haciendo por nosotros, pero hizo todo lo posible por salvar al pecador. Ahora nosotros tenemos una parte que cumplir y cooperar con Dios para que la salvación quede resuelta y garantizada para ese pecador. Así que en esta parte que queda para nosotros, dice que tenemos que ocuparnos, trabajar en eso, en nuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Este mismo texto nos ayuda a entender también que podemos perder la salvación. Si no nos ocupamos y trabajamos en nuestra salvación con temor y temblor, podemos perderla. Y queda refutado también de esta manera la idea de que una vez salvo, una vez que uno fue justificado y creyó en Cristo, para siempre quedó salvo. No, no es así. Nosotros no creemos en una vez salvo, siempre salvo. Tenemos que ocuparnos y trabajar en nuestra salvación, porque podemos perderla con temor y temblor, dice la Biblia. Vamos a ver algunos textos más. Vamos a Santiago capítulo 2, aunque es un texto que ya hemos estudiado, pero es importante entenderlo. Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el 26, dice allí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
¿De qué sirve? Así también, o sea, como esta misma ilustración que Santiago colocó, así también, si no tiene obras, es muerta. Así también la fe, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí queda refutado la idea de que solo basta creer y no hay nada más que hacer. Muchos enseñan un evangelio que promueve la idea de que cree y ya. Solo basta creer y no hay nada más que hacer. Dice ahí Santiago bien claro que los demonios creen. ¿Quiénes creen más que los demonios? Y el mismo Lucifer estuvo al lado del trono de Dios. Nadie más que los mismos demonios y Lucifer, que vieron cara a cara a Dios, al mismo Dios, pues creen en Dios. Así que no basta con creer, porque los demonios por supuesto no van a ser salvos. Los demonios se pierden, están perdidos, eternamente perdidos. Así que no por creer uno ya es salvo. Así que hay más que hacer. Versículo 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves pues que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago es clarito. Estos pasajes no dan espacio a la tergiversación. El hombre no solo es justificado por fe, sino también por las obras de la fe que obra por amor. Respecto a esto, estuvimos estudiando en nuestro tema anterior. Ahora queda claro. Así que si el hombre cree y es justificado, pero no obra en justicia, ese hombre pierde la salvación. Así que en esta obra de cooperación hay condiciones para retener la salvación. Si el hombre deja de obrar la justicia, se pierde y no le basta con el hecho de haber creído. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que queda claro aquí, establecido en la Biblia, que es el hacedor de la ley, el que obra la ley, el que la cumple, el que va a ser finalmente justificado, que es lo mismo que ser perdonado. En otras palabras, para retener el perdón que Dios nos ofrece gratuitamente con solo creer, nosotros creemos y podemos ser perdonados en ese mismo instante. Pero para retener ese perdón y permanecer justos o justificados, tenemos que ser, ¿qué cosa? Hacedores de la ley, como dice el texto. Obrar la ley. Estos son los que serán finalmente justificados o perdonados por Dios. Porque el perdón de Dios puede ser revocado. Es lo que nos explica la Biblia. Versículos 14 en adelante dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que incluso los gentiles, alguna persona que nunca haya escuchado hablar acerca de Cristo, también va a ser juzgado por la misma ley, porque Dios ha escrito esa ley en su corazón. Y su propia conciencia, a través del trabajo que hace el Espíritu Santo, le va a condenar si no cumplió con esa ley. Así que es claro. Romanos 3, 28 al 31 lo deja bien claro. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, alcanza el perdón y la justificación por su fe.
porque le cree a Dios. Dice el versículo 29 ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No es Dios, no es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que tanto judíos como gentiles, ambos pueblos son justificados por fe. Dice el 31, luego ahora por la fe invalidamos, quitamos, anulamos. ¿Queda abolida la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la fe no quita la ley, de modo que esa ley sigue observándonos, si somos justos o no. Por eso es necesario practicar la estricta obediencia a la ley de Dios para retener esa justificación que recibimos por medio de la fe. Porque la fe no anula la ley, confirma la ley. Y esa ley queda confirmada en nuestro proceso de salvación. Y si no estamos ajustados a esa ley, pues vamos a perder la salvación. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que el don de la fe, de la gracia, viene de Dios, y es por esa gracia que somos salvos. Eso lo hemos explicado. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la mayoría de las iglesias cristianas se quedan aquí, en este versículo. Por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. No es eso lo que nos va a salvar. La causa de nuestra salvación es Cristo y su sacrificio por nosotros. Y ya. Pero miren lo que dice ahora el versículo 10, justo a continuación de señalar que somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe o a través de la fe. Dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la Biblia presenta como una balanza que tiene que estar equilibrada entre fe y obras. Si la fe es genuina, esa fe va a llevar sus obras de justicia correspondientes a esa fe, y va a haber un equilibrio entre fe y obras. No vamos a ser salvos por esas obras, sino por la fe y por la gracia de Cristo, que Él decidió perdonarnos. Sin embargo, si esta fe es muerta y no lleva sus obras correspondientes, y estas obras no son de justicia, la fe en sí misma queda anulada, no sirve y no puede salvar a nadie. Por eso somos salvos por la fe que obra por amor, y debe haber un equilibrio entre la fe y las obras. Y estas obras son las condiciones que demuestran que esta fe es genuina y que seremos salvos. Por eso somos criaturas. Dios nos creó para buenas obras, para que anduviésemos en esas obras. Vamos a ver un poco más de evidencias acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 10. Les voy a dar varios textos para que ustedes queden firmes en esta verdad y nadie nos confunda con este tema de la fe y las obras. Segunda de Corintios 9, 8 al 10 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, dice aquí. Ahora miren lo que equivale eso. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice ahí, abundéis para toda buena obra. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Abundemos en toda buena obra. Y si frustramos con nuestra vida esa voluntad de Dios, ¿seremos salvos? No vamos a ser salvos. Para nada, en lo absoluto. La voluntad de Dios es que abundemos, debemos abundar como iglesia cristiana en que en las buenas obras. La mayoría de los predicadores que hablan acerca de la salvación, de la justificación, hacen a un lado el tema de las obras, para no ser etiquetados como legalistas o que hablan mucho de la ley. Sin embargo, la Biblia, si bien te habla con claridad acerca de la salvación por fe y por gracia,
te dice bien claro que hay condiciones para esta salvación y que son de igual de importantes las obras. Así que es una obra cooperativa entre Dios y el hombre. Dios ofrece la gracia, te da el don de la fe para que seas salvo, pero también te pide obras de justicia. Te pide que abundéis para toda buena obra. Lo dice clarito ahí el versículo 8. Dice el versículo 9, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esas son las obras, los frutos de vuestra justicia. Así que Dios se va a encargar de, por su poder, obrar en nosotros estos frutos de justicia. Es Dios el que obra. Por eso es la justicia de Dios manifestada en nosotros. Porque si fuera nuestra propia justicia, sería trapo de ¿qué? De inmundicia. Jesús también lo dijo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Así que esto no es nada nuevo. Jesús les enseñó esto también a sus discípulos. Dice Mateo 5, 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestras obras, ¿cómo deben ser? ¿Malas o buenas? Buenas. Buenas. Deben iluminar sobre el mundo y esas obras deben glorificar a Dios. Si nuestras obras no son justas, no son buenas y no glorifican a Dios, les pueden decir adiós a la salvación. Así de sencillo, la Biblia no se contradice. Somos salvos por gracia y por fe, pero una fe que viene acompañada de buenas obras. Esta es la condición para retener esta salvación. De lo contrario, la salvación se pierde. Necesitamos glorificar a Dios y necesitamos abundar en buenas obras. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios. ¿Y qué cosa? Darle gloria. Darle gloria. Esa gloria que le damos a Dios se manifiesta en estas buenas obras. Vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. Porque debe haber un equilibrio entre fe y obras. No podemos hablar solo de fe y dejar a un lado las obras que acompañan a esa fe. En 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahora dice algo curioso e interesante: que echen mano de la vida eterna. O sea, que se agarren de la vida eterna, que se aferren a la vida eterna. Amén. ¿Y cómo nos aferramos de la vida eterna? ¿Cómo echamos mano de la vida eterna? Haciendo buena obra. Por el contexto, por lo que acaba de decir, haciendo buenas obras. Dice que haciendo el bien, hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice que de esta forma tú atesoras o guardas una recompensa, un buen fundamento para lo porvenir, para el juicio final. Y de esa forma echas mano de la vida eterna. Como que esta vida eterna no será posible para nadie que no cumpla con este requisito de hacer el bien, de ser rico en buenas obras. Por eso Santiago no se equivocó cuando dijo que el hombre, veis pues que el hombre no es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ambas verdades en la Biblia tienen
que ser aceptadas. No solo la verdad de que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley, porque esto dice que la salvación, la causa de nuestra salvación, es que Pablo se especializó en la causa y Santiago se especializó en las condiciones, los requisitos. Pero tanto causa como condiciones son importantes. La causa de nuestra salvación es lo que Cristo hizo por nosotros. Sin eso, nadie entraría al cielo. Nadie se salvaría por muy buenas y justas que sean sus obras. De hecho, esas obras son buenas y justas porque Dios también está operando en nuestro corazón por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así que ni siquiera somos de nuestras las obras buenas. Porque las obras buenas y justas, estas que menciona primera de Timoteo 6, 18 y 19, son obras que proceden del poder de Dios que actúa en nosotros. Así que eso sigue siendo salvación por gracia, e incluso manifestada en esas buenas obras. Pero Santiago dijo la verdad también, cuando el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. ¿Qué obras? Las obras que coloca Dios en nuestra vida, por medio de la fe. Así que uno echa un buen fundamento para lo porvenir y se aferra, echa mano de la vida eterna por medio de las obras de justicia, de las buenas obras, las obras de la fe. Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice allí: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, eso es lo que somos todos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando ahí de qué, de nuestra conducta, cómo nos comportamos, nuestras obras. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, los que los calumnian y hablan mal de vosotros, sigue diciendo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras. Así que vuestras buenas obras van a vindicar el nombre de Dios, van a glorificar a Dios y van a desenmascarar toda mentira y todo engaño y calumnia que levanten contra vosotros. Por eso Gálatas 5:6, en Gálatas 5:6 leemos que Pablo dice allí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que la fe que obra por el amor es la fe que nos va a abrir las puertas del cielo. Vamos a leer ahora Tito 2:14. Por donde quiera, en toda la Biblia hay una evidencia abrumadora en favor de este mensaje. Vamos a leer Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que ahí está claro. En el capítulo 3, versículo 8, ahí en la misma carta a Tito, capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Cuando tú insistes con firmeza en algo, tú perseveras en eso. Dice, para que los que creen en Dios, ¿ustedes creen en Dios? Sí. Los que creen en Dios fueron justificados por la fe. Sí. ¿Qué deben hacer? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que son importantes las obras. Sí, son importantes. Ahora el versículo 14 dice, en el capítulo 3, el mismo, en el versículo 14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Y qué pasa con una fe sin fruto? Decía Santiago. Es muerta. Es muerta y no puede salvarle. Claro que sí. No le salva. Y bueno, vamos a terminar con un texto conocido que está en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, y vamos a leer el versículo 9. Hebreos 5, 9. Allí se habla de Jesucristo, de qué manera Dios lo preparó, lo perfeccionó para ser el autor de nuestra salvación. Dice allí, Hebreos 5, 9,
Y habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Así está claro. Sin obediencia no hay salvación al margen de la obediencia. Amén. Sin obediencia, sin obras de justicia, sin buenas obras que coloca y acompañan la fe correcta, la fe que obra por el amor, no va a haber salvación. Así que queda demostrado que hay condiciones para la salvación. Y las obras, las buenas obras, son una condición para la salvación. Amén. Quedando establecido esto y evidenciado con textos de la Biblia, en nuestro próximo estudio vamos a ver cómo es que el juicio, la Biblia dice que el juicio es por las obras. Porque la Biblia establece bien claro que Dios va a juzgar las obras de cada uno de nosotros y el destino de cada persona, de cada alma, se va a determinar conforme a sus obras. Y no hay ninguna contradicción cuando la Biblia dice que seremos salvos por la fe y por la gracia. Porque esa gracia, si hemos sido alcanzados por ella realmente, si hemos sido perdonados por esa gracia a través de nuestra fe, eso se va a manifestar en obras de justicia. Amén. En obras de obediencia a la ley. Por eso que Dios va a juzgar al final las obras. Porque esas obras van a demostrar si esa persona realmente tuvo fe, la fe correcta, y fue tocada por la gracia. Que Dios les bendiga. Amén.